seguir, vamos a terminar el tema que nos planteamos. Específicamente, el último tema de esta materia que la di en una universidad cristiana y he estado compartiendo con ustedes estos temas sumamente importantes. Hoy vamos a ver la última parte del tema de esta materia que se llama autoridad espiritual y a lo largo de los temas me parece que una conclusión previa o parcial de este tema fue cuando pudimos entender que tenemos la autoridad sobre el mundo espiritual. Y recordamos, evocamos aquella conclusión de la clase anterior, cuando dijimos que no teníamos la autoridad para encerrar a Satanás. Lo va a hacer el Señor al final de, la, eh, de los 7 años de gran tribulación en el reino milenial. El diablo va a ser encerrado por 1000 años, pero en la dispensación de la gracia, en el mensaje de gracia y de restauración, la iglesia tiene autoridad para atar los demonios y desatar bendición. Otra conclusión importante, dijimos que nosotros como autoridad delegada no decretamos, por lo menos en mi postura, declaramos lo que la Biblia dice. Si nosotros decretamos, quitamos a Dios de su trono, me siento yo en el trono de Dios, convierto a Dios en un niño demandado de mis intereses o de mis deseos o anhelos y se vuelve esto un lenguaje de nueva era, es una confesión positiva. Entonces, número uno, tenemos autoridad para atar y desatar, atar demonios, declarar lo que compró Cristo en la cruz. Y número dos, declaramos las promesas que han sido dadas por Dios en la Biblia para los redimidos por la sangre del Cordero y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, no podemos disociar y no podemos separar la armadura de la autoridad, así como no podemos separar la autoridad de la fe. Habíamos dicho que aunque son dialécticas, son cosas diferentes, se complementan, funcionan. Aquí igual yo veo una dialéctica, una relación de conceptos diferentes, pero que se complementan y juntos pueden trabajar. Y es que la autoridad funciona dentro de una armadura. Es decir, hay armas a la defensiva y armas a la ofensiva. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La, la condición sine qua non para poder avanzar, para poder invadir territorios del enemigo y poder defendernos de toda la estratagema del enemigo es tomar toda la armadura. Y miren el adverbio que encontramos en este texto. No es una armadura parcial, no son ciertas armaduras que a mí me pudiesen gustar o no son armaduras con las cuales yo tengo habilidad para poder trajinar con ella. El adverbio dice que tengo que tomar toda la armadura y la armadura está discriminada, está, está muy bien desplegada. Y dice la Biblia que esta armadura son armas de luz poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y aquí en este texto, la hermenéutica bíblica me dice que la manera de resistir, porque hay un día malo, y de este día malo nosotros no podemos obviarlo, ni podemos hacer el síndrome del avestruz, porque es una realidad real que durante nuestra vida peregrina, algún momento de nuestra vida, seremos procesados, seremos sacudidos, seremos zarandeados. Y los procesos y el zarandeo no son con el fin de destruir o de volvernos neuróticos o de volvernos improductivos. Dice la Biblia que
cuando somos zarandeados o procesados para transicionar a un nuevo nivel, Dios nos va a permitir ser atacados y ser atacados por nuestro enemigo que fue vencido, que fue derrotado, pero que la guerra aún existe para que nos mantengamos en pie de lucha. Aquí no hay una zona de confort con la cual nosotros podamos recostarnos y decir, Cristo murió por mí, por lo tanto ya todo está hecho. No, señor. Hay una guerra espiritual que nosotros tenemos que mantener. Dice el Antiguo Testamento que aún estando Israel posesionado de la tierra prometida, habían tribus enemigas para que ellos se mantuviesen en el arte de la guerra, para que se mantuviesen entrenados. Y mucha gente se pone neurótica cuando dice, ¿por qué si soy hijo de Dios debo enfrentar batallas y debo enfrentar problemas que en el argot evangélico cristiano se llama procesos? Procesos, lo que en la Biblia antiguo testamentaria la llama valles. Y esos valles, esos procesos tienen una situación objetivo. ¿Cuál es? Llevarme a un próximo nivel. Yo no voy a subir a un nuevo nivel, yo no voy a recibir una nueva unción, yo no voy a crecer en el ministerio hacia arriba de gloria en gloria y de poder en poder si yo primero no soy zarandeado, sacudido en mi territorio. Pero dice la Biblia que una de las maneras, dice este texto, estudiando la hermenéutica bíblica, la exegesis bíblica, es que la condición sine qua non para poder pasar por ese proceso, pasar por el valle de Refidín, el valle de Acor, el valle de sombra de muerte y los diversos valles que pueden existir, es tomando toda la armadura de Dios, toda la armadura. Y como decía al principio, la armadura, la Biblia la divide, la clasifica como armas a la defensiva o armas a la ofensiva, armas para invadir territorios que están tomados por el mundo de maldad o armas para defenderme si los dardos de fuego del maligno están siendo lanzados sobre mi vida para traer una pérdida en mi ministerio. Entonces, no puedo separar la autoridad de la armadura. No puedo separarla. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer efectivo a mí en el arte de la guerra espiritual es autoridad y armadura. Y la autoridad está establecida, está tomada por la palabra. La palabra es mi manual de procedimiento. La palabra es lo que me empodera. La palabra es lo que me posiciona. La palabra es lo que me da autoridad. La palabra es lo que me da identidad. La palabra es lo que me hace reflejar en quien yo soy. En el mundo espiritual, si el diablo logra socavar mi identidad, el quien yo soy, ya estoy derrotado, comenzando en mi mente. Por lo tanto, eh, es relevante que yo pueda tomar toda la armadura de Dios, no la armadura parcial, toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios es lo que me va a hacer posible que yo pueda resistir. Fíjense el asunto, que yo pueda resistir. Si yo no tomo toda la armadura de Dios, no podré resistir. Tengo que tomar toda la armadura de Dios. Óigalo bien, toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, las armas de luz, con el posicionamiento que me da la palabra en mi boca, entonces podré pasar el valle, podré pasar el proceso, podré pasar el sacudimiento y entonces ir al próximo nivel. Y en la segunda parte de este versículo dice, y habiendo acabado todo.
y en el Señor hay una fecha del cumplimiento. La Biblia habla de un tiempo oportuno para que todas las cosas se den. El tiempo pleroma para que se active el kairos. Pero todo en las cosas de Dios, en el reino de Dios, tiene una fecha de cumplimiento. Y dice aquí, habiendo acabado todo. Quiere decir que todo tiene una fecha de inicio y todo tendrá una fecha de finalización. Y entonces, saliendo del proceso, con una correcta identidad del quien yo soy y utilizando toda la armadura de Dios, culminaré mi proceso, pasaré por el valle del sacudimiento y entonces podré estar firme. Podré estar firme. Entonces, parece que de este texto podemos inferir que durante el proceso que yo estoy pasando, que no es lo mismo un proceso que una consecuencia. Porque a veces decimos, estoy pasando por un proceso, pero no es un proceso, es producto de mi desobediencia. La causa-efecto, la causa es mi desobediencia, pero el proceso no. En el proceso hay integridad, en el proceso hay pureza, en el proceso odio lo que Dios odia y amo lo que Dios ama. Simplemente es el mecanismo que el cielo me da para darme un mayor nivel, para darme una mayor confianza, para darme un mayor nivel de unción, para darme más manifestaciones. Yo tengo que ser procesado. Y aquí hay una gran escuela. Muchas veces, por inmadurez, tenemos una envidia santa cuando alguien tiene un ministerio grande, pero muchos en el mundo cristiano dicen, ven la gloria, pero no ven la historia. Para uno posicionarse e ir de gloria en gloria y de poder en poder, yo debo pasar por la escuela. Y es el sacudimiento. Primero el sacudimiento, el zarandeo. Y en este tiempo de zarandeo y de sacudimiento, yo voy a estar vulnerable. Es el día malo donde, repito, todos los cristianos del más alto nivel, de alta fe, de mediana fe, de pobre fe, tiene que ser procesado. Por eso en nuestras iglesias no podemos ofrecerle a los nuestros creyentes el evangelio de que todo va a estar bien. Tenemos que ofrecer a la gente la cruz, porque si no hay cruz, no hay gloria. Tenemos que hacerle entender a la gente que nosotros vamos a pasar por el día malo y que todo el mundo va a pasar por el día malo. Si usted no está pasando por el día malo es porque no está en la senda antigua. Usted no está caminando en el camino difícil, que es el negarse a sí mismo y el crucificarse en la cruz. Entonces, que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. Y una vez que termine el proceso, que termine el, el ascenso, estaré firme. Ya no estaré vulnerable, ya no estaré de tal manera frágil que tenga peligro de poder deslizarme. Entonces, hay dos aspectos que debemos considerar al usar la autoridad que se nos dio. En esta lección hablaremos acerca de la armadura de Dios y en la siguiente hablaremos de las armas espirituales. La armadura se nos dio para protegernos espiritualmente y las armas de guerra se nos dieron para batallar espiritualmente. Y esto no tiene que ver con denominaciones. El mundo espiritual es real. No podemos exacerbar o sobredimensionar el mundo de maldad, pero la Biblia lo dice que es el Dios de este mundo con D minúscula. Sabemos que si yo habito al abrigo del Altísimo,
las obras de maldad no prosperarán, pero Dios permitirá procesos para que yo, repito, estoy haciendo retórica, pero es pedagogía, para que usted y yo podamos ir al próximo nivel. ¿Qué quiero decir yo? Que aunque esté en el abrigo del Altísimo y aunque esté odiando lo que Dios odia y amando lo que Dios ama, la orden es proceso, con la gran diferencia que no van a percolar en mi territorio, que no van a haber pérdidas en mi territorio, que no van a atravesar mi armadura. ¿Por qué? Porque simplemente le dieron la orden al cielo que yo voy a ir al próximo nivel y voy a entrar en el día malo. Pero como estoy viviendo bajo el abrigo del Altísimo, la armadura de Dios va a funcionar conmigo y las armas de guerra van a actuar a mi favor. Entonces, sin volvernos neuróticos, la realidad de las pruebas, de los procesos y de las luchas en esta vida peregrina, siempre la vamos a tener. Si usted quiere ser un imberbe, quiere ser un niño, quiere ser un inmaduro y dar vuelta en círculo por los años de permanencia en su vida peregrina, nunca tendrá un mayor nivel. Nunca se le dará más unción. No podrá ver un ministerio de mayor nivel. ¿Cómo voy a tener un ministerio de mayor nivel? Lo voy a tener siendo procesado, siendo sacudido, siendo estremecido. Aleluya. De manera entonces que yo debo, debo aceptar sin condiciones neuróticas los procesos que en mi vida voy a tener. Pero hablando el tema de la autoridad usándola correctamente, utilizando la autoridad como lo establece la Biblia, yo voy a ser un ganador. Yo voy a poder trabajar y voy a ser un soldado de Dios con las armas de mi milicia y voy a hacer crecer mi iglesia. Voy a traer vidas y almas y nuevos creyentes de la más alta calidad, que no tengan fragilidad, que no sean vulnerables a los ataques de la tierra, porque voy a engendrar con dolores de parto, con oración de alto nivel, con armas de Dios. Voy a invadir el territorio tomado por el mundo de maldad para hacer expandir mi territorio, para, para levantar una iglesia firme, poderosa, ungida, de alto nivel. Siempre he dicho que cuando una iglesia es fría es porque el pastor es frío. Si los miembros son vulnerables es porque el pastor es vulnerable. Si el hombre de Dios es de fuego, su iglesia será de fuego. Si el pastor es de intercesión, sus hijos serán de intercesión. Si el pastor es de dones y de revelación, de dones de ciencia y del saber, los hijos modelan por el Padre. De manera que hay un llamado de Dios a poder tomar la armadura, tomar las armas y moverme con autoridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo donde el misterio de iniquidad está creciendo, la maldad está aumentando, el mundo se está haciendo más decadente y hay un llamado de Dios para que la iglesia victoriosa que se está preparando al cielo tome toda la armadura, actúe con las armas de luz y con la autoridad que Dios le ha dado para producir una iglesia vencedora y poderosa. Las armaduras de Dios es la herramienta para ejercer la autoridad. Por eso le decía ahorita, hay una dialéctica. La autoridad es una cosa, la armadura es otra, pero la autoridad de Dios se implementa con la armadura. En la vida estamos en medio de una guerra espiritual y muchas veces la iglesia de la hora ha hecho el síndrome del avestruz.
y se ha olvidado del mundo espiritual que es real. Y llegan gente a nuestras iglesias que necesitan una impartición para pudrir los yugos o una consejería ungida para poder ayudarlos a romper el hábito, porque hay una guerra espiritual. Entonces, necesitamos entender el quiénes somos y para dónde vamos y con quién contamos. Y las armas, la armadura de Dios se implementa la autoridad con la armadura. La armadura está descrita en Efesios 6, que tiene como propósito primordial y vital combatir contra el mundo de maldad y combatirlo con autoridad. Una cosa es presencia, otra cosa es unción. Compartir, combatir con presencia, combatir con unción. Y vamos a ganar si yo aplico, si yo me muevo, si yo me ejercito con las armas y con la armadura que Dios me ha dado para poder vencer en este mundo de maldad. Las armas de nuestra milicia y la autoridad. Y dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Aquí hay una gran revelación. La sangre de Cristo no es algo místico. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque a través de la muerte de Cristo en la cruz se logró restaurar al postrer Adán. Por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio redentivo de Cristo, de el cordero inmolado, de ese cordero profético del Antiguo Testamento, al morir Cristo en la cruz, el hombre es restaurado. Aquella autoridad que perdió cuando Adán y Eva decidieron pecar, la orden divina que les puso como método de prueba a a su entrega y a su fidelidad al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios siempre nos ha probado. Dios no nos ha puesto como marionetas. Dios no nos hizo como personas enajenadas. Nos creó con libertad y en cada dispensación dice la escatología bíblica que ha puesto pruebas. En la dispensación de la inocencia, en la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, en la dispensación de la ley, en la dispensación de la gracia. Dios siempre ha puesto pruebas. Y cuando Cristo muere, el hombre que perdió todo porque no pasó la prueba de obediencia, se dio a la tentación y le entregó su vida. El enemigo socavó su calidad de vida, la tierra entró en agonía, todo se volvió un desastre a consecuencia del pecado. Cristo, de nuevo, al morir, restaura al hombre y tuvo que haber derramamiento de sangre. Ahora, cuando Cristo derrama su sangre y hace efectivo la redención del hombre, fue y llevó cautiva la cautividad, descendió al centro de la tierra, no entró al infierno, pero le anunció al mundo espiritual que sorbida fue la muerte con victoria y que él había muerto y el hombre había sido redimido y de nuevo restaurado. Y llegó al Sheol, el lugar donde morían los santos de las dispensaciones pasadas. En los tiempos pasados, los santos decían, mi alma está enlutada hasta el Sheol y miraban hacia abajo. Y ahí estaba en las dispensaciones pasadas, estaban los santos que murieron en todas las dispensaciones. Cristo agarró ese lugar, se llevó cautiva la cautividad
Y el Señor anunció al infierno que sorbida fue la muerte con victoria y el hombre fue redimido. Y se llevó el Sheol, el lugar de descanso de los santos, las dispensaciones pasadas, y la colocó en algún lugar. Yo puedo creer que es el paraíso, donde van los santos de la dispensación de la gracia. Ahora, fíjense lo que dice el verso 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. Le han vencido porque el diablo fue derrotado en la cruz. El hombre ya no tiene condenación. Somos salvos por gracia, salvos por fe, salvos por Cristo. Pero cuando dice este texto bíblico, estas son armas poderosas. La sangre de Cristo es un arma poderosa, es un arma de guerra, es un arma del intercesor. Cuando dice, ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Es como diciendo, ellos están viviendo vidas santas. La sangre de Cristo ha limpiado su corazón y la sangre de Cristo es una realidad de la vida del redimido. Si la palabra, la sangre de Cristo es solo algo que yo lo tengo como místico, como abrir el Salmo 91 en un rincón con una flor, pero que usted no vive bajo el abrigo del Altísimo, y si usted dice que la sangre de Cristo tiene poder, pero entre lo que dice y lo que hace hay una diametralmente opuesta una razón y una realidad, entonces el diablo respeta la voz de un santo. El diablo respeta la vida de un hombre de Dios. Cuando la sangre de Cristo se convierte en poder en mi vida, cuando yo vivo bajo el testimonio de la sangre de Cristo. Si yo soy un intercesor, pero yo no vivo por la palabra del testimonio que ha hecho la sangre de Cristo en mi vida. Las cosas viejas pasaron. Ahora soy una nueva criatura. He sido transformado. El que bebía ya no bebe. El que fornicaba no fornica. El que mentía no miente. El envidioso ya no envidia. Ha sido transformado. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Renovado, transformado por el poder de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo logro vencer al mundo espiritual? ¿Cómo se implementa la autoridad en el segundo cielo? ¿De qué manera el segundo cielo me respeta cuando yo vivo bajo el poder de la sangre del Cordero? Cuando hay un testimonio, que es lo que hoy estamos mirando, cómo hoy se ha escaseado este cristianismo experiencial, ese cristianismo real, ese cristianismo con testimonio, porque el diablo ha atacado a la iglesia de la hora para producir pseudo cristianos. Sería otro evangelio, como dice un gran predicador, predicar otro evangelio si no lo predicamos con el testimonio del poder de la sangre de Cristo en la vida del creyente. Y hay que predicar ese evangelio de santidad, ese evangelio de pureza, ese evangelio de morir en la cruz, ese evangelio de la transformación, ese evangelio de la vida nueva. Por eso dice que ellos le vencieron por la sangre del Cordero y la vida experiencial de la sangre del Cordero en mi vida. El mundo espiritual me va a respetar. Me acuerdo aquel texto que dijo, a Pablo conozco y sé quién es fulanito, pero ¿quién eres tú? No tienes autoridad. El arma del Dios no puede ser eficiente, no puede ser eficaz, porque tú no vives lo que tú predicas. Tú vives un evangelio eh, eh, permisivo,
un evangelio tolerante, un evangelio sin cruz. El evangelio tiene que tener la cruz. Vivir bajo la cruz es hacer posible que la autoridad en mi vida se implemente de manera que las armas funcionen para yo poder avanzar. Gloria a Dios. El nombre de Cristo es otra arma poderosa. Es el nombre sobre todo nombre. Y dice que todo el mundo se va a arrodillar bajo este nombre. El mundo de maldad tiembla ante el nombre de Jesús. Y cuando imponemos las manos para recibir la gente el bautismo del Espíritu Santo, la mayor prerrogativa para impartir se imparte bajo el nombre de Jesucristo. Los milagros bajo el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesús es una arma poderosa para avanzar en el mundo espiritual. Tenemos autoridad en nuestras palabras, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama la lengua, el que se expresa de manera incorrecta, entonces no podrá tener una autoridad efectiva. Vamos a poder tener autoridad, como dice este tema, cuando yo hablo según la palabra, porque la palabra, como decía al principio de la meditación, es lo que me posiciona. Es la palabra es la dinamita, la palabra es la gasolina, la palabra es lo que me entrona, me da la autoridad. Y cuando yo hablo según las palabras de Dios, la intercesión, la guerra espiritual, la impartición va a tener resultado, porque yo voy a hablar según las palabras de Dios. Tengo mucho que darle. Voy a terminar porque esta materia es muy larga, pero debemos tener mucho cuidado con las palabras. Que dice en inglés, las palabras tienen poder. Nuestras palabras son importantes porque lo que hablamos proyecta autoridad. La palabra de Dios tiene poder creativo, como lo vemos en Génesis 1, 6 al 7. Hay poder en la palabra. Cuando oremos por los enfermos, digamos por la palabra, por lo que dice la palabra, conforme a la autoridad que me ha sido dada, cáncer desaparece, espíritu de tormento retrocede, demonio de tormento mental retrocede, porque la palabra me da el poder creativo para yo ministrar. Gloria a Dios. La Biblia dice que el Señor creó al hombre por la palabra de su imagen y semejanza. Este es otro tema, pero lo creó por la palabra, creó los cielos y la tierra por la palabra. Debemos aprender a hablar, porque la forma de hablar me debilita. La forma de hablar me hace perder respeto en el mundo espiritual. Tenemos que aprender a reformular nuestra manera de hablar, y tenemos que hablar con la misma autoridad como Dios se lo otorgó a Adán antes de su desobediencia. Entonces, queridos hermanos, tenemos que mover la autoridad, tenemos que moverla con las armas de luz poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y la autoridad es la palabra. Por eso tenemos que predicar mensajes de la palabra, porque la palabra es lo que me entrona, es la palabra lo que me posiciona. Si un predicador, si un pastor en su púlpito dominical no suelta las palabras correctas, su iglesia va a ser enclenque, su iglesia va a ser débil,
su iglesia no va a tener autoridad, su iglesia no va a tener una correcta identidad, porque lo que implementa mi vida poderosa y mi vida victoriosa es ese manual de procedimientos que tiene la palabra. Entonces, si hay autoridad y yo tengo palabra, si yo tengo autoridad y yo tengo identidad del quien yo soy, porque me lo da la palabra, si yo tengo un uso correcto de todas las promesas del Eterno en mi boca, entonces yo podré ir a la defensiva, yo podré ir a la ofensiva, yo podré vencer al mundo espiritual. El mundo espiritual me va a respetar, porque el mundo espiritual respeta a aquel cristiano que responde a las 5 preguntas: el quién yo soy, por qué voy, cuándo voy, para qué y dónde, porque eso es identidad. Queridos y amados hermanos, necesitamos predicadores que no sean ministros que proyecten el temor o la fragilidad ante el mundo espiritual. Necesitamos ministros del tercer día que estén entronados, posicionados con la autoridad de Dios, porque en este último tiempo, en lo poco que resta para que suene la chofar celestial, el mundo de maldad está aumentando y el trabajo pastoral y de los ministerios de Efesios 4:11 cada día se hacen más difíciles. Necesitamos la autoridad. Necesitamos las armas de luz, las armas a la ofensiva, la armadura de Dios. Acuérdense, la condición sine qua non necesaria y suficiente para salir ileso del proceso y no ser lesionado es tomar toda la armadura de Dios. Esto no es una electiva como nos enseñaban en la universidad. No es una electiva que yo tome la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no tiene que ver con el régimen pentecostal o con los evangélicos. La armadura de Dios es una realidad real en el mundo de maldad. Yo debo tomar toda la armadura de Dios para que pasado mi valle, pasado mi proceso, el día malo, que a todo el mundo en la tierra, todo cristiano que se respeta, va a pasar por un proceso de sacudimiento, entonces usted pueda salir ileso. Y lo otro, usted puede ejercer una marca importante en la vida de las almas. Gente oprimida, gente atada, que con consejería pastoral meramente no podrán salir del proceso, pero que con la unción, con la autoridad, con el poder de Dios en mi boca, con las armas de Dios, podré traer la liberación y podré romper los hábitos, patrones que roban la belleza de un evangelio o de un cristianismo funcional en la vida de nuestra membresía. Tenemos un llamado de Dios a tomar toda la armadura de Dios para poder marcar la diferencia en el ministerio que hoy está muy enclenque, el ministerio que hoy está muy frágil. Hay mucha fragilidad y muchos nosotros, el mundo espiritual no nos respeta porque no vivimos bajo esa autoridad, bajo esa unción, bajo esas armas de Dios para traer como consecuencia una iglesia victoriosa, avanzando y ungida. Padre Celestial, hoy venimos con espíritu de confesión a reconocer nuestra vulnerabilidad en este tiempo decadente de la historia que vive el mundo, cuando muy pronto la tierra entrará en la última parte del sacudimiento, al finalizar la dispensación de la gracia, cuando entraremos en la gran tribulación. Padre, y antes de que entre la gran tribulación, la chofar celestial será tocada y los muertos en Cristo resucitarán primero, y a la velocidad vertiginosa de 300,000 kilómetros por segundo, en un abrir y cerrar de ojos, los vivos seremos transformados para entrar en las bodas del Cordero.
Hoy necesitamos como nunca antes altos niveles de unción para poder vencer. No solamente vencer en mi vida personal, sino ayudar a vencer la iglesia peregrina que ha sido puesta bajo nuestras manos. Padre Santo, ayúdanos. Danos cada día esa, esa perspectiva, esa capacidad para poder mirar y por tener la praxis de las armas de Dios. No ser niños pigmeos espirituales que no sabremos o no sabemos ejercer con poder y unción la transmisión y la predicación del Evangelio de Cristo. Necesito unción, necesito autoridad, necesito fuego, necesito armas de luz, necesito armas a la ofensiva, necesito armas a la defensiva para poder avanzar. Dame ese fuego, dame esa unción, dame ese poder, porque los enfermos cada día mueren por la ausencia de armas de luz, porque hemos perdido esa dinamita de la iglesia primitiva, Señor. Danos, Padre Santo, esa autoridad para tu gloria y honra, Señor. Necesitamos, nos declaramos incompetentes. Si tu autoridad no va conmigo, si las armas de luz no van conmigo, si yo no las ejerzo, si tu presencia no va conmigo, soy un perdedor y no podré traer la victoria que la iglesia de Cristo necesita. Y las armas sin Jesús necesitan esta autoridad, esta arma de Dios, estas armas de luz para poder vencer. Por Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.